Nuevamente, buenos días, hermanos. Gracias damos a nuestro Dios en primer lugar y también agradecemos la presencia de ustedes en esta mañana. En esta mañana, hermanos, vamos a enfocarnos en un pasaje de la Escritura, capítulo número 6 del Evangelio que escribió el apóstol Juan. En este capítulo, hermanos, encontramos varios eventos que nos dan una gran información relacionada con la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este pasaje, hermanos, es donde nosotros encontramos que el Señor Jesucristo caminó por el agua, pero el tema, hermanos, principal que nosotros queremos enfocarnos en este pasaje es precisamente la enseñanza que Jesús les da a sus discípulos en relación a que Él es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor Jesucristo aquí en este pasaje, en el versículo número 35. Dice: el que en mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y conforme el Señor Jesucristo, hermanos, continúa su enseñanza en relación a este tema aquí en estos versículos, el Señor Jesucristo, hermanos, le dice en el versículo 54, dice, vamos a leer el 51, dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y luego la gente, hermanos, pues empieza a murmurar, empiezan a hacerse preguntas. Por ejemplo, ahí en el 52, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Dice en el versículo 54 el mismo Señor Jesucristo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La gente, hermanos, al oír estas palabras, pues quizás, hermanos, se preguntaban, no, pues ¿de qué está tratando de hablarnos el Señor? ¿A qué se refiere que hay que comer su carne, hay que beber su sangre? Muchas personas al oír estas palabras, dice el versículo 60, hermanos, decían: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor, hermanos, sabía que la gente murmuraba, que la gente se preguntaba estas cosas. Y Él les pregunta: ¿les ofende esto? Dice en el versículo 62, ¿qué? Dice: pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Entonces, hermanos, mucha gente, dice ahí en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Fíjense, hermanos, palabras que el Señor les enseña, palabras que el Señor expresa en este pasaje, ciertamente ofendió a mucha gente. Y mucha gente, hermanos, empezó a volverse atrás, así lo dice en el versículo que acabamos de leer. Entonces, hermanos, Él les pregunta a sus discípulos, del versículo 67, ¿queréis acaso iros también vosotros? También si quieren ir ustedes, en otras palabras, es lo que el Señor les está diciendo. Pero, hermanos, gracias a Dios que ahí estaba un Pedro, hermanos, bueno, el apóstol Pedro. Y como es necesario, hermanos, que hubiera muchos Pedros así como en esta ocasión, que cuando el Señor les pregunta que si se querían ir, el apóstol Pedro, hermanos, les contesta, fíjense lo que le contesta al Señor: ¿a quién iremos? Dice: tú tienes palabras de vida eterna. Aún y a pesar, hermanos, que las palabras que el Señor expresó ahí en esa ocasión ofendió a mucha gente, aún y esas palabras que el Señor dijo en esa ocasión y que mucha gente por causa de esas palabras se volvió atrás, el apóstol Pedro, hermanos, le dice al Señor: solo tú tienes palabras de vida eterna. Aún y en ocasiones, hermanos, cuando la palabra del Señor quizás sentamos que es una ofensa para nosotros, aún y cuando la palabra del Señor en ocasiones sintamos nosotros que son duras, hay que entender esto en mente, hermanos, que la palabra del Señor
Esta palabra que nosotros tenemos escrita aquí en este libro son palabras de vida eterna. El Señor Jesucristo, hermanos, también ahí con Juan le dice a los fariseos, dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella halláis la vida eterna. Fíjense, los fariseos sabían que en estas palabras encontramos la vida eterna. El Señor les dice a ellos, escudriñenlas, porque ellas hablan acerca de mí. Y ciertamente, hermanos, el apóstol Pedro dijo una gran verdad. ¿A dónde vamos a ir, hermanos? Aún y cuando en ocasiones la palabra se nos haga dura, hermanos, no hay a dónde más podamos ir. Porque esta es la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, dice el apóstol Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a contestar la pregunta, ¿cuáles son las palabras de vida eterna que nosotros podemos encontrar aquí en las Sagradas Escrituras? Especialmente, hermanos, aquí en el Evangelio de Juan y en algunos otros pasajes del Nuevo Testamento. ¿Cuáles son las palabras de vida eterna? Bueno, en primer lugar, hermanos, palabras de vida eterna son palabras de amor. Palabras que nos hablan acerca del amor de Dios. Aún y a pesar de que en ocasiones son duras, pero es precisamente el amor de Dios, hermanos, que nos trata de hacer entender lo que Él desea de todos y cada uno de nosotros. El apóstol Juan mismo aquí en el capítulo 3, un pasaje que ya conocemos, hermanos, de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, dice en el versículo 16, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo número 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso, hermanos, en estas palabras que el apóstol Juan escribe, nosotros encontramos palabras de vida eterna, porque es precisamente en ellas donde nosotros encontramos el amor de Dios. Aún y a pesar de que en ocasiones sentimos que son una ofensa a nosotros, son palabras de amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo, hermanos, escribe a los hermanos allí en Roma, un pasaje, hermanos, verdaderamente hermoso en relación precisamente a ese amor incomparable que Dios muestra a la humanidad. Dice en el capítulo 5 de la carta de los Romanos, en el versículo número 6, porque Cristo, dice, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nosotros, hermanos, en otro tiempo fuimos rebeldes. En otro tiempo, hermanos, actuamos en contra de Dios. En otro tiempo, dice el apóstol, fuimos impíos. Sin embargo, hermanos, cuando aún éramos débiles, Cristo murió. Yo el versículo número 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Note esto, hermanos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, ciertamente en estos pasajes podemos notar nosotros el incomparable amor de Dios que tiene y muestra a todos y cada uno de nosotros. Siendo nosotros, hermanos, pecadores, lo que nosotros debemos recibir, hermanos, es la muerte, que es precisamente lo que el apóstol Pablo dice a los hermanos en Roma. La paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es como Dios muestra el amor a todos y cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pedro le dice, tú tienes palabras de vida eterna, bueno, porque las palabras del Señor, aún y a pesar de que ofendieron, aún y a pesar de que muchos las sintieron demasiado duras, esas palabras son palabras de amor, hermanos, porque el Señor está hablando palabras de vida eterna. Pero además, hermanos, de ser palabras de amor, aquí es precisamente donde encontramos el amor de Dios. Encontramos palabras que dan perdón, hermanos, que muestran y manifiestan el perdón de Dios hacia el pecador. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo número 8, ahí encontramos aquel suceso de aquella mujer, hermanos, que fue encontrada, sorprendida, mejor dicho, en el adulterio, en el acto mismo del adulterio, así dice en el versículo número 4 del Evangelio de Juan, capítulo número 8.
le traen a aquella mujer al Señor Jesucristo. Ustedes saben muy bien, ahí en el capítulo 8, los primeros versículos, ahí encontramos precisamente lo que estos hombres querían, pues quizás probar al Señor y querían escuchar de Él qué era lo que se iba a hacer con aquella mujer que fue, hermanos, sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Tú qué dices?, le preguntan al Señor cuando le traen a aquella mujer. Y ya sabemos, hermanos, esta historia. Ya sabemos, hermanos, lo que el Señor hace, ya sabemos lo que el Señor dice. Pero una de las cosas que nosotros vemos precisamente mostrando el amor de Dios a través de Él y hacia aquella mujer, el Señor Jesucristo, hermanos, dice en el versículo número 10, cuando les dice a toda la gente las palabras que nosotros ya sabemos, dice: el que de ustedes esté sin pecado, pues arrójele la piedra, porque eso era lo que decía la ley de Moisés. Sin embargo, hermanos, vemos que todos los que estaban allí presentes, nadie, hermanos, le tiró ninguna piedra, porque la misma conciencia les remordía a todos y cada uno de ellos. Todos se fueron, hermanos, desde el más viejo hasta el más pequeño. Entonces el 10 dice: Jesús, enderezándose, les dijo, y viendo a nadie, sino solamente a la mujer que estaba ahí con él, le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Dice: ¿ninguno te condenó?, le pregunta el Señor. Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces, fíjense, hermanos, el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero hay algo importante, hermanos, que necesitamos entender en este pasaje. Como nadie lo condenó, el Señor le dice: ni yo te condeno, vete. Pero algo, hermanos, que debemos entender aquí en esto es esto. Cuando el Señor dice: no te condeno, hay algo que implica que necesitamos hacer todos y cada uno de nosotros. Y es lo que le dice a esta mujer. Dice: no peques más. Dios, hermanos, está dispuesto a ofrecer el perdón hacia nosotros pecadores, pero necesitamos nosotros, hermanos, dejar de practicar el pecado. Y eso es lo que le está diciendo a esta mujer. Yo no te condeno, pero le dice: vete y no peques más. Porque, hermanos, ¿qué hubiera sucedido si esta mujer continuaba caminando en la oscuridad? Continuaba, hermanos, haciendo o cometiendo pecado. Ciertamente, hermanos, habría de recibir la retribución debida a los actos que ella cometiera, como todos y cada uno de nosotros también. Sin embargo, hermanos, esas palabras de vida eterna que el apóstol Pedro dice al Señor Jesucristo, y que el Señor Dios muestra, hermanos, a través de su grande amor, a través de el perdón hacia todos y cada uno de nosotros, hermanos, podemos notar y ver claramente nosotros que realmente son palabras de vida eterna. La mayoría de los hombres, hermanos, que había traído a esta mujer sabían, y ellos decían, conforme a lo que ellos habían leído en la ley de Moisés, esta mujer era culpable. Y la pena, hermanos, por el pecado que ella había cometido era la muerte, ser apedreada, hermanos, con piedras. Eso es lo que, hermanos, ella, era lo que ella hubiera recibido si la justicia, hermanos, la hubieran tomado a aquellos hombres que la habían traído. Si aquellos hombres no la hubieran llevado al Señor, eso es lo primero que ellos hubieran hecho. Sin embargo, hermanos, ahí vemos nosotros que esas palabras de vida eterna mostraron que Dios, nuestro Señor Jesucristo aquí manifestó perdón y dio el perdón. No le dio condena a esta mujer, pero algo muy importante, hermanos, que el Señor dijo es esto: vete y no peques más. No podemos, hermanos, seguir pecando. Para que nosotros recibamos el perdón de Dios es necesario que nosotros dejemos seguir pecando en contra de Dios. Pero hay algo importante, hermanos, entonces, que nosotros tenemos que entender esto. Cuando hablamos de palabras de vida eterna, hermanos, también hablamos palabras de fe hacia Él. Es necesario que nosotros creamos en el Hijo de Dios. Dice ahí mismo en el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo número 3, y en el versículo número 35 en adelante dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna,
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, hacer para que así de esa manera podamos nosotros tener vida eterna? Bueno, ahí lo dice el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es necesario que nosotros, hermanos, creamos en el Hijo de Dios. Es necesario que nosotros creamos quién es Él realmente, hermanos. Que realmente Él es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Necesitamos nosotros tener fe, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, Hebreos capítulo número 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros pongamos toda nuestra confianza, creamos nosotros realmente en el Hijo de Dios. Mucha gente, hermanos, se preguntaba precisamente acerca de que quién era este hombre. Allí mismo en el Evangelio de Juan, hermanos, en el capítulo número 8, versículo número 54, Jesús, hermanos, dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros, dice, no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Pero fíjense, hermanos, lo que los judíos decían. Dice: alguno tiene 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, hermanos, una de las cosas que nosotros vemos aquí es precisamente cómo estos hombres no creyeron precisamente en las palabras que el Señor Jesucristo les estaba diciendo. Que el Señor Jesucristo, hermanos, es un ser eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso, hermanos, él, hermanos, dice ahí, su Padre era glorificado en él. Y la gloria, hermanos, que él mostraba hacia el Padre era precisamente, hermanos, en las obras mismas que él hacía. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. Cuando hablamos de la vida eterna, hablamos, hermanos, de palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo y habló y enseñó a todos sus discípulos. Y entre esas palabras, o las palabras de vida eterna que nosotros encontramos en él, hermanos, son palabras de amor. Son palabras, hermanos, de perdón, y palabras que implican que nosotros necesitamos mostrar nuestra fe hacia él. Nuestra fe en creer que él es el Hijo de Dios, hermanos, que él es el mismo Dios. Como el apóstol Juan mismo lo dice ahí en el capítulo número 1, que ya conocemos, hermanos, y que quizás también ya lo sabemos de memoria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del mismo Jesús, era en el principio con Dios. Hablando de él mismo, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es lo que necesitamos creer, hermanos. Ahí mismo en el versículo 14 dice: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es necesario que nosotros tengamos fe, hermanos, creer que ese Jesús que habitó aquí en este mundo es el mismo Dios encarnado en él. Necesitamos tener fe, hermanos. Y una vez que nosotros mostramos nuestra fe en él, es necesario que nosotros, a través de esa fe, manifestemos nuestra obediencia hacia él. Cuando el Señor les dice que en las Escrituras encontramos la vida eterna, bueno, la única manera en cómo nosotros vamos a adquirir la vida eterna, hermanos, es precisamente a través de la obediencia en esas palabras, hermanos. Dice el mismo Santiago, hermanos, en el capítulo número 1, y ahí en el versículo número 21, Santiago dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, y note lo que dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces es necesario, hermano, que nosotros manifestemos nuestra fe en el Señor. Porque la fe, hermano, viene por el oír, dice el mismo Pablo, y el oír por la palabra de Dios. Y
Y la palabra de Dios, hermanos, nos muestra a nosotros que sí, a través de ella misma podemos nosotros recibir la vida eterna. Pero necesitamos obedecer. Necesitamos, hermanos, obedecer lo que la palabra de Dios nos enseña. Palabras de vida eterna, hermanos, son palabras de fe. Palabras que nos hablan también de igual manera, hermanos, acerca del nuevo nacimiento. El mismo Señor Jesucristo, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, cuando viene aquel principal, hermanos, de entre los fariseos llamado Nicodemo, viene este hombre al Señor Jesucristo y dice en el versículo número 2 de Juan 3, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una cosa muy importante que este hombre reconocía, hermanos, era precisamente de que él venía, de que Jesucristo venía de Dios. Que Jesucristo, las obras que él hacía eran por Dios. Pero fíjense, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo. Jesús en el versículo número 3 le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario entonces, hermanos, si realmente creemos en el Señor, si realmente mostramos nuestra fe en el Señor, es necesario que también nosotros obedezcamos a través del nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Este hombre, hermanos, principal de entre los fariseos, no entendía, dice en el versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Otra vez Jesús le dice en el versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario, hermanos, entonces que nosotros nazcamos nuevamente. Cuando el Señor Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, esas palabras de vida eterna, hermanos, también involucran nuestra fe en Él, también involucran nuestra obediencia en Él. Y es necesario, hermanos, el nuevo nacimiento. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a los hermanos allí en Corinto, segunda carta, capítulo número 5 y en el versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gálatas capítulo número 2 y el versículo número 27 dice el apóstol Pablo, Gálatas 3, versículo número 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es necesario entonces, hermanos, lo que también el apóstol Pablo dice allí en Roma, capítulo 6, versículo número 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es necesario entonces que si nosotros, hermanos, realmente creemos en esas palabras de vida eterna, es necesario que también nosotros obedezcamos esas palabras, porque esas palabras de vida eterna hablan acerca de nuestra obediencia al Señor. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a Tito, capítulo número 3 y el versículo número 4, noten lo que el apóstol Pablo escribe. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, aquí podemos ver claramente, hermanos, que cuando se habla de palabras de vida eterna, se hablan palabras de amor, se hablan, hermanos, palabras de perdón, pero también, hermanos, se hablan palabras de fe y de obediencia hacia Él. Porque dice ahí en el versículo 5, ese Dios, ese Salvador, dice, nos salvó. ¿Cómo? Bueno, dice ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, queremos nosotros que ese Salvador nos dé la salvación a todos y cada uno de nosotros. Es necesario un lavamiento, el lavamiento de la regeneración, hermanos. Y así de esa manera entonces Dios, hermanos, nos dará a todos y a cada uno de nosotros, cuando le obedecemos, la vida eterna. Porque si nosotros, hermanos, no obedecemos a lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces note, hermanos, lo que el mismo Señor Jesucristo nos enseña y nos dice
Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 12, empezando, hermanos, ahí en el versículo número 47, note las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dijo, Juan capítulo número 12, versículo, hermanos, 47 en adelante. Al que oye mis palabras, fíjense, cuando estamos hablando de palabras de vida eterna, estamos incluyendo lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Al que oye mis palabras y no las guarda, note esto, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero note el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, yo no le juzgo, pero sí tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, cuando Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, está hablando, hermanos, de estas mismas palabras, porque las palabras de vida eterna también son palabras de juicio, hermanos. Cuando nosotros no atendemos, cuando nosotros no recibimos, cuando nosotros, hermanos, no obedecemos a esas palabras, el Señor dice, pues va a tener quien le juzgue. Mi palabra que yo os he hablado, estas le juzgarán en el día postrero. Hermanos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, hermanos, cuando sabemos que en la Escritura nosotros encontramos palabras de vida eterna? Bueno, ya para finalizar, hermanos, ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo número 11, cuando el Señor Jesucristo llega a Betania, hermanos, a la casa de Lázaro, y se encuentra con Marta y con María, hablando con Marta, ahí en el versículo número 25 el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, note aquí, hermanos, no morirá eternamente. Y le pregunta al Señor, ¿crees esto? Eso es lo que le pregunta el Señor a Marta, hermanos. El que cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces la pregunta también para todos nosotros es esta, hermanos. ¿Creemos esto? ¿Creemos que si realmente nosotros mostramos nuestra fe en el Señor, no vamos a morir eternamente? Moriremos físicamente aquí en esta tierra, pero eternamente no moriremos. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo a Marta. Y le pregunta, ¿crees esto? Entonces la pregunta para nosotros también es esa. ¿Creemos esto? ¿Creemos que si nosotros mostramos nuestra fe al Señor, vamos a vivir eternamente? Bueno, si creemos realmente lo que el Señor está diciendo aquí, bueno, entonces, ¿por qué no pasamos, hermanos, para obedecer? ¿Por qué no obedecemos a su palabra? Porque en su palabra, hermanos, tenemos y encontramos vida eterna. Que Dios nos bendiga.